Hola, hola, aquí Fernando Raúl y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Coloquio Astrológico Podcast. Este es nuestro episodio número 25. Hoy es domingo 27 de junio 2021. Es la hora de Júpiter. Son 12 horas 10 minutos en San Juan de Puerto Rico. Y en este episodio número 25 vamos a estar discutiendo el tema de la astrología tradicional y su relación con la locura. Y junto a mí me acompaña nuevamente una colaboradora del podcast que anteriormente ya ha estado aquí con nosotros, la señorita Gabriela Chapacase, escritora y académica. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola Fernando, gracias por esta invitación. Efectivamente, muy contenta de estar en el podcast otra vez, emocionada con el tema y bueno, buenísimo. De hecho, gracias a ti por insistir y por perseguirme para hacer este pequeño encuentro, ya que básicamente este encuentro lleva 3 meses cocinándose y finalmente pues nos encontramos. El principio del 2021 ha sido interesante. Y nuevamente, muchas gracias. Así que vamos a comenzar rápidamente. O sea, ¿cómo podemos comenzar a hablar respecto a este tema de la locura? ¿Y cómo se veía en el medioevo? ¿Cómo se veía en el mundo tradicional tardío, verdad? En el medioevo, en contraste con cómo se ve hoy en día. ¿Cómo podríamos, pues, abrir esta conversación con una presentación introductoria para que aquellos que no conozcan el tema comprendan de que la locura se veía de una manera muy diferente hace escasamente, digamos, 500, 600 años a lo que se ve hoy en día? Claro, es un contraste bastante interesante que por eso me interesa conversarlo contigo como astrólogo, porque en la Edad Media y antes la locura era asumida bajo tres perspectivas, ¿no? La primera, la perspectiva médica, que asumía la locura como una enfermedad de los humores. Es decir, era una enfermedad del espíritu que se manifestaba a través del carácter. Y este carácter de la persona que la padecía estaba muy vinculado al clima, al tiempo, al espacio geográfico en el que el enfermo o el loco estaba. La segunda perspectiva es que la locura era una manifestación de los demonios. Es decir, el loco es el endemoniado, el poseído, el que se deja llevar por sus impulsos, la persona que había que curarla, pero no como ahora, ¿no? Que ya es, doctor, me siento mal, bien, un par de benzodiazepinas, 3 antidepresivos, 2 sedantes y se acabó, la locura se curó. No, Y una cuenta significativa si vives en Estados Unidos. por supuesto, una cuenta millonaria o un hospital psiquiátrico. Ahí no, aquí era distinto. Y tercero, el aspecto legal. Porque si este loco, entre comillas loco, que en ese entonces era un enfermo, pero no enfermo mental, era simplemente un enfermo más, eh, cometía algún acto blasfémico contra alguien o contra sí mismo, porque el suicidio también estaba considerado como un acto completamente condenable, y hablaremos de eso después. Entonces, si el abogado o el encargado de leyes que juzgaba a esta persona consideraba que había un ingrediente de locura, tenían que eximirlo de toda responsabilidad. No. Nuevamente, ¿por qué? Porque era un fallo corporal, pero al mismo tiempo era un fallo espiritual. Entonces, eso es lo que a mí me da mucha curiosidad, porque sé que en astrología trabajan con los 4 elementos, trabajan también con los humores, y sobre todo con la casa de los demonios internos, ¿no? Y la casa de los demonios en general, también está el del buen demonio, el good demon. Pero entonces, abarcar la locura desde un punto de vista ancestral, muy antiguo, para llegar con la locura hasta la modernidad. Y ahí es donde entra mi pregunta. ¿Cómo se definen los humores en la astrología? Claro. Es una pregunta cargada porque hay muchas cosas ahí. Y comenzamos primero con lo que es el significante de las enfermedades, que son patologías desde el punto de vista de astrología médica, ¿verdad? Recordemos que la medicina tradicional antigua era bien diferente a la medicina moderna. Y antiguamente la medicina tradicional estuvo sujetada a la astrología por muchos siglos.
De hecho, hasta hace muy poco, hasta el siglo XVIII o XVII más o menos. Pero en términos generales, o sea, la enfermedad en la astrología se ve específicamente a través de la casa 6 y la casa 12, que son dos casas negativas precisamente porque son casas cadentes. Y a la misma vez son casas que no ven al ascendente con aspectos tolomaicos o aspectos clásicos. O sea, son blind spots, como dicen en inglés. Son áreas que el ascendente no ve, incluyendo también a la 2 y a la 8, pero específicamente la 6 y la 12 pues tienen esta connotación por ser cadente, que digamos que son las casas que menos tienen poder dentro de las tres categorías de cadentes, sucesivas y angulares. Y a la misma vez, pues la importancia de que no ven al ascendente tiene una repercusión médica porque pues el ascendente es el cuerpo, ¿verdad? El ascendente es la proyección, el ascendente es el camino de vida, o por lo menos el comienzo de él, ¿verdad? Y cómo pues ello tiene una influencia directa sobre pues, nuestro vehículo corporal. Ahora bien, hay una diferencia entre la 6 y la 12. Y de hecho, la 6 y la 12 tienen cosas muy, muy interesantes, ¿verdad? Porque la gente, pues, obviamente sabe que la 6 y la 12 tienen que ver con enfermedades de algún tipo, pero también tienen otra cosa que la une, que es bien interesante, que hoy en día, pues, no se explora tanto dentro de la astrología como manifestación en la modernidad, que es que la 6 y la 12 tiene que ver mucho con cuadrúpedos. La idea era que la 6 tenía que ver con cuadrúpedos pequeños y la 12 tenía que ver con cuadrúpedos grandes. Es decir, la 6 tenía que ver quizás con perritos, con gatitos, con ovejas, con cabritas, mientras que la 12 tenía que ver con animales de carga, caballos, camellos, elefantes, ese tipo de cosas. O sea, que vemos cómo en el contexto tradicional la 6 y la 12 también tenía un aspecto digamos, bestial, animalístico, que también alude a su inferioridad dentro de lo que son las categorías y las jerarquías clásicas. La diferencia en términos de enfermedades y patologías era que la 6 tenía que ver mucho con enfermedades físicas, digamos, con lesiones, con obstáculos, con situaciones del cuerpo tangibles. Mientras que la 12, como tú correctamente dijiste, tenía que ver más con cuestiones más intangible, por ponerle una palabra, ¿verdad? Recordemos que la 12 se llama la casa del Cacos Daimon, que precisamente, como tú mencionaste correctamente, es la casa del mal espíritu. Y como consecuencia, desde el punto de vista tradicional, se le daban connotaciones mágicas, ¿verdad? También la 6 y la 12 tienen otro aspecto de enemigos bien, bien correlacionado y cómo los enemigos pueden causar enfermedades, cómo los enemigos en la 6 pueden causar lesiones físicas, aludiendo a esta idea de las enfermedades físicas, y cómo la 12 alude a enemigos secretos, de cómo los enemigos secretos pueden poner encantamientos, hechizos y ese tipo de cosas. Así que aquí vemos cómo se distinguen la 6 y la 12 en términos de patologías o enfermedades. Y la 12, desde el punto de vista tradicional, tenía que ver con los espíritus, tenía que ver con los enemigos ocultos, tenía que ver con los hechizos, tenía que ver con la magia, tenía que ver con esta situación de, digamos, acecho hacia una persona viniendo de un entorno misterioso o secreto. Y desde el punto de vista tradicional, según yo tengo entendido, ¿verdad? Y yo no soy un especialista en astrología médica, pero como tú correctamente mencionaste en esas categorías que diste, la enfermedad mental, desde el punto de vista tradicional, siempre fue una enfermedad espiritual. Y si tomamos esta dicotomía de modernidad y tradición, y si uno pues quiere asumir esa perspectiva tradicional de lleno, pues tenemos que concluir que en esencia sí, las enfermedades mentales son enfermedades espirituales. Y desde el punto de vista tradicional, pues la explicación eran los espíritus, o encantamientos, o magia. Y como consecuencia, ahí vemos la raíz de esa significación original, que en el contexto moderno pasa a ser interpretado como una cuestión psicológica. Por eso es que la 12 muchas veces tiene que ver con la casa del interior, desde la perspectiva moderna, tiene que ver con la casa del interior, tiene que ver con la casa psicológica, tiene que ver con la cuestión, digamos, de, alguna gente dice, pues, la psiquis, ¿verdad? Utiliza estos términos psicológicos que no tienen ni 150 años de vejez en términos de cómo se utilizan en el contexto moderno. Y ahí vemos esa transición de cómo se explican las enfermedades mentales, a tal punto de que ya hoy en día, pues, la medicina moderna no necesita de la astrología, ¿verdad? O sencillamente la abandonó ya hace 300 años. Y
empiezan a describir estas enfermedades que antiguamente se describían de esta manera, utilizando pues síndromes, traumas, utilizando pues la idea de complejos, la idea de pues enfermedades mentales, la idea de desbalances químicos y así por el estilo. Y ahí también hay otra cosa que se ve a través de la astrología, que son los humores, pero todavía no me he metido ahí, o sea, quería traer esto a colación antes de continuar, así que no sé si tengas que decir algo al respecto antes de meternos dentro de lo que son los tejidos, o sea, los humores, mejor dicho. Claro. Interesante lo que tú mencionas sobre la medicina tradicional con la astrología, porque a mí esta mención me remite a el uso de la herbolaria, ¿no? De las plantas. Entonces, así como cada persona, de acuerdo con su carta astral, nace con un determinado componente, ¿no? Tenemos tierra, tenemos aire, tenemos cadencia de repente de fuego, de agua, en fin. Las plantas están muy relacionadas, y eso lo menciona, bueno, lo mencionan varios, pero entre ellos Hipócrates, que cada planta pertenece a un elemento. Correcto. Esta herbolaria se usaba para ayudar a estas personas con cadencias de estos elementos o con exceso, en algunos casos, de humores, que eran los enfermos mentales. Y voy a hacer un paréntesis pequeño aquí, y es que no es sino hasta 1611 cuando en España Sebastián de Covarrubias define a la locura como la pérdida del juicio o la falta del juicio. Antes de 1611 no se tenía en cuenta el término enfermedad mental, ni el término locura. Que cae ahí más o menos siglo XVII, siglo XVIII, con esos cambios grandes en Europa, que son las revoluciones cientificistas y la venida del heliocentrismo, que fueron, o sea, fundamentales en la venida de la modernidad. Adelante, disculpa. Claro, entonces, desde 1611 en adelante empezamos a asumir a estas personas como aquellos que no tienen juicio, no tienen cordura. Antes de eso, no. Y antes de eso, curiosamente, cuando se trabaja con los humores y con las plantas, nos enfrentamos a dos problemas. El primero es este mal comportamiento de estas personas, estas enfermedades que nos hacen ver al otro como que algo le pasa, pero no sabemos qué, el endemoniado, el poseído, el que está en otro mundo. Pero también a este endemoniado asociado a estos hombres y mujeres en general, que eran los que conocían de herbolaria, ¿no? Entonces ahí es que tenemos una asociación interesante entre el loco y la bruja, el endemoniado y la bruja, que realmente no eran brujas, eran mujeres, en el caso de las mujeres, ojo, que conocían de plantas. Entonces querían ayudar a estas personas a través de la medicina tradicional milenaria que ha nacido con el hombre, ¿no? La medicina de las plantas. Y si era un hombre, un curandero, un médico vegetalista, en algún caso, también había que tener cuidado. Porque entonces, si ya el endemoniado está consumiendo pócimas de estas personas, entonces hay un pacto con Satán, con el demonio. Entonces, me da miedo, lo tengo que encerrar, lo tengo que recluir, lo tengo que alejar para que no contamine la sociedad. Entonces, aquí hago esta aclaración, traigo este punto a colación. Porque las plantas y los humores, que es lo que vamos a conversar ahora, está estrechamente vinculado a la tradición y sobre todo a la contraortodoxia. Y eso lo hemos conversado en un podcast anterior, pero me interesaba señalarlo. En fin, no me abro más. Vamos con esta cuestión de los humores, que está bien interesante. Claro que sí, claro que sí. Y yo me dijiste varias cosas que me abrieron la mente a otras cosas antes de meternos dentro de los humores, que es bien importante. Pero abonando más a los significantes de las casas y enfermedades, hay que tener en mente que sí, la 6 y la 12 principalmente tienen que ver con enfermedades. Pero también la 8 y la 9 tienen unas connotaciones que también están ahí presentes. Especialmente porque la 8 es la casa de la muerte y como consecuencia, pues muchas veces las personas mueren de enfermedad. O sea, que la 8 también alude a la mortalidad dentro de ese fenómeno de lo que son las patologías y las enfermedades. Y subsiguientemente la 9, aunque la gente no lo crea. Precisamente porque la casa 9, desde el punto de vista tradicional, alude a la casa de los sueños. Y cómo los sueños a veces también tienen que ver mucho con estas
cuestiones espirituales o estas cuestiones, digamos, de fe intangibles que se puede colar con la casa 12. Recordemos que la 12 y la 9 tienen significantes de sueño muy parecidos. Cuando me refiero a sueño, me refiero a acostarse a dormir. Y cómo el sueño y el dormir tiene un parentesco, digamos, metafórico, por lo menos a lo que es la muerte, y como consecuencia se relaciona a los efectos de las enfermedades. Ahora bien, lo que tú mencionaste de las plantas es bien importante, porque de la misma manera, si seguimos esta línea de los cambios entre tradición y modernidad, las medicinas modernas, entiéndase por ello los fármacos más que nada, son extrapolaciones de las plantas medicinales, de los antiguos arbolarios, de las diferentes culturas del mundo a través de los siglos. La diferencia era que nuevamente las plantas también tenían una connotación astrológica y una connotación directa a lo que era la astrología médica. Porque sí, como tú correctamente señalaste, cada planta tenía una alusión a algún planeta, pero no solamente eso, tenía alguna alusión a alguna parte del cuerpo, tenía una alusión a alguna enfermedad específica, pero no solamente eso, sino que la potencia de la planta como, digamos, medicina se distinguía a través de lo que algunos conocen como astrología mágica, pero más que nada era el tiempo en términos de cómo se conseguía esa planta. Por ejemplo, si había una planta que aludía a algo relacionado, digamos, a la luna, que tiene que ver mucho con el temperamento flemático, que vamos a hablar de eso más adelante, pues uno quería esa planta que fuera potente para administrarla como medicina. Así que uno iba tras esa planta de la luna, y usualmente las plantas de la luna eran las plantas que tenían líquido, como si fuera líquido blanco, viscoso. El punto es que uno quería pues la planta para administrarla como medicina y que fuera lo más potente posible. Pues uno iba un lunes, que era el día de la luna, a la primera hora de la madrugada. Por madrugada me refiero al alba, ¿verdad? Al momento del amanecer, más que nada, que era la primera hora del día de lunes, que obviamente era la primera hora aludiendo a la hora de la luna, y uno cortaba la planta un lunes a esa hora de la luna, y uno también quería que la luna estuviese en un signo benéfico, en una posición positiva en el cielo, digamos en casas angulares, en la 1, en la 10, ascendiendo, culminando, y a la misma vez que no tuviese interferencia de maléficos, que estuviese en Cáncer, en Tauro. Y la idea era que todos esos factores se combinaban para que esa planta, que era de la luna, tuviese una potencia más intensa al momento de administrarla como medicina. Y eso era lo que hacían las brujas, eso era lo que hacían los médicos curanderos, los médicos antiguos. Lo que sucede es que pues, con el pasar de los tiempos y ya la venida de la cristiandad y la edad moderna temprana, a partir del siglo XV más que nada, ¿verdad? La edad moderna temprana comienza en el siglo XV, algunos dicen específicamente con la conquista de Constantinopla en el 1453, pero de ahí en adelante vemos cómo estos elementos tradicionales se van o perdiendo o se van persiguiendo, y tenemos estas manifestaciones por ejemplo, eh, la, la Inquisición. Tenemos también las manifestaciones protestantes en Estados Unidos, que son mucho más salvajes, de hecho son salvajísimas más que nada, y también tienen connotaciones pues fanáticas del lado protestante maléfico, porque recordemos, el protestantismo también es una manifestación moderna revolucionaria, como subsiguientemente serían otros movimientos políticos más seculares. Pero el punto es que esta persecución se hacían a las mujeres. Y ahí también tenemos una connotación de cómo las mujeres también aludían a estas cuestiones de los espíritus y los cambios. La locura siempre se asoció mucho a las mujeres más que a los hombres, específicamente por las variaciones, los componentes diferentes que hacen al hombre y a la mujer, ¿verdad? La mujer es más lunar y es más cambiable, y son aspectos intrínsecamente tradicionales que distinguen a los sexos. Y yo quería mencionar eso antes de meternos dentro de los humores, porque muchas veces
lamentablemente el ethos moderno ve a la medicina tradicional como si fuera algo arcaico, algo antiguo, algo supersticioso. Y hasta cierto punto sí se podría decir eso porque el conocimiento se ha perdido, las líneas se han perdido, pero había una lógica, o sea, había un raciocinio. Y por eso es que la astrología es tan importante dentro de lo que es la historia de la ciencia, porque hay una metodología, hay una lógica dentro de todas estas cuestiones y por siglos el hombre tradicional pues dependió de ellas y las usó y se benefició de ellas. Hoy en día pues ya la medicina moderna es una anomalía o hasta cierto punto un anatema a esa perspectiva de mundo. Hoy en día la medicina moderna lo que cree es en matar, en matar, en matar, en matar. ¿Qué es lo que hacen las drogas, verdad? Eso es lo que hacen los anticonceptivos, los antibióticos, es lo que hacen la quimioterapia, o sea, es la idea de ver a la enfermedad como una cuestión biológica, una cuestión viva, y pues si estás enfermo, pues hay que matar al patógeno. Claro, el punto es que a través de eso también otras cosas buenas se matan, ¿verdad? También la idea de las bacterias, de cómo la medicina moderna ve a las bacterias como los enemigos de la salud, cuando las bacterias y el hombre tienen una relación simbiótica bien importante. Pensemos nada más en los probióticos, ¿verdad? En el sistema digestivo y así por el estilo. Pero quería mencionar eso, disculpa, Gabriela. O volverte adicto también, que Claro. es un gran problema de la industria farmacéutica hoy en día con los medicamentos psiquiátricos, ¿no? Que te tienen que estar cada vez subiendo más las dosis y cambiando la medicina, porque entonces ya tu cuerpo genera una adicción por uno y te manda al otro. Sí, Ese, porque la medicina moderna no te cura. O sea, bueno, déjame refrasear eso. Específicamente lo que es la medicina moderna aplicada a las cuestiones, digamos, psicológicas o mentales, estos fármacos como Zoloft, por ejemplo, o sea, no te curan, lo que hacen es que te hacen funcional para que tú funciones dentro de tu rol social. claro, Y a la misma vez te convierten en una especie de zombie o te convierten en una especie de avión en piloto automático. Y al fin y al cabo, lo que la medicina moderna pretende con estas patologías específicas psicológicas y mentales desde el punto de vista moderno es crear un negocio. Más que nada, crear un consumidor que, como tú mencionas, esté adicto o más bien tenga esa ilusión de dependencia a los fármacos. Y sin duda alguna, esos fármacos funcionan en algunos casos, pero en otros no funcionan tanto porque a veces la persona no está diagnosticada correctamente o sencillamente los fármacos hacen la situación mucho peor. Pero adelante, disculpa, sí. claro, o sea, eso sí, o te vuelven tabula rasa, ¿no? O sea, si uno puede ir a un psiquiátrico y ver a los pacientes de alto riesgo que los han dejado nulos, lo empujas y es un ente. Lo mueves y no se da cuenta. Yo digo que una cosa, a mí me parece fascinante cómo te pueden anular, pero de un día para otro. Yo no sé cómo hacen, pero me encanta. En fin, a todo esto hago un paréntesis muy moderno y es la novela de Piedad Bonet sobre la muerte de su hijo. Eh, Ahora mismo se me ha escapado el nombre, de ahí me voy a acordar. Habla sobre este problema de la bipolaridad, por ejemplo, una enfermedad bastante moderna en la psiquiatría, y cómo este cambio de medicamentos que sufre su hijo Daniel, que era bipolar, lo conducen al suicidio. No, o sea, ya llega un punto en el que le tenían que poner dosis muy altas, lo dormían todo el día, porque los médicos no encontraban otra alternativa para que este muchacho pudiera salir de los cuadros depresivos fuertes que le venían. Entonces, en fin, solamente para mencionarlo. Y acá había un apunte, volviendo al tema, que me interesaba hacer sobre las brujas. Y es que cuando se trataba de una curandera mujer, no solamente por el manejo de la herbolaria, sino también por, como bien dices tú, su naturaleza lunar, pero también por su independencia, es que le tenían miedo. Y esto está el libro de Silvia Federici, Calibán y la bruja, donde explica que todas aquellas mujeres pobres, viudas, solteras o solteronas, eh, que vivían solas, tenían que buscar una manera de sobrevivencia. Y si coincidía o daba la mala suerte, o la buena suerte, no sé, que eran mujeres que conocían las hierbas y podían ayudarte a cambio de un poco de comida o quizá un poco de dinero para que tú compres la levadura, la harina para hacer el pan y poder sobrevivir. Se enteraban estos altos rangos que estas mujeres estaban ayudando y curando con hierbas. Entonces, era bruja.
entonces había que recluirla. Entonces, muchos prejuicios sobre aquella mujer que viviera sola y que se pudiera sostener por sí misma, ¿no? Entonces, esto también es otro elemento interesante de señalar aquí. En su mayoría fueron curanderas, pero también tuvimos hombres que se dedicaron a este tipo de medicina y que como no eran o clérigos o no estaban afiliados también fueron perseguidos. No solo fue exclusivo para las mujeres, pero en fin, fuera de este punto que lo quería resaltar, volvamos al tema de la cuestión de los humores. Y a mí me interesa señalar aquí que Hipócrates menciona que la locura se manifestaba cuando el clima era húmedo y cálido. Es decir, él decía, las peores estaciones del año para estas personas que padecen de este mal son el verano y la primavera, porque estos humores se alteran. Sin embargo, en el invierno y en el otoño, cuando el clima está frío y seco, es que los humores y la locura disminuyen. Por ende, había que mudarse cada cierto tiempo a este tipo de lugares. Y eso está bien interesante de apuntar, porque entonces ya había un tratamiento de esta enfermedad, partiendo del espacio geográfico. Del clima, exacto. Claro, clima, posición, altura, eso, eso a mí me parece fascinante. No sé si quieres ahondar ahí. Sí, sí, definitivo. O sea, desde el punto de vista de astrología médica, otra manera de ver a las enfermedades era precisamente lo que estás aludiendo, que son los temperamentos en adición a lo que eran las casas, ¿verdad? Pero antes de eso, hay que entender la cosmogonía tradicional. O sea, antes de meternos dentro de lo que son los humores y todo eso, o sea, eso viene con un paquete más grande, que es básicamente la cosmogonía. Y eso era, por ejemplo, el geocentrismo más que nada. O sea, hay que entender que para comprender realmente la medicina antigua y sus repercusiones en la locura, sus repercusiones dentro de la astrología, hay que entender la cosmogonía antigua. Y esa era que nosotros vivimos en la Tierra y la Tierra es el centro de todo. Y la Tierra básicamente es la esfera sublunar de los 4 elementos, donde todo está en cambio perenne, todo está en un proceso de decaimiento, de muerte, de nacimiento, de crecimiento, y ese ciclo está constantemente corriendo. Y ese ciclo se compone de los 4 elementos que la gente lo sabrá, que son tierra, agua, aire y fuego. Y los elementos tienen una jerarquía. El más bajo es la tierra, luego el agua, luego el aire y luego el fuego. Y hay una subdivisión de polaridades en términos de activos y pasivos. La tierra y el agua pues son pasivos o femeninos o negativos, mientras que el aire y el fuego son activos, positivos o masculinos, precisamente porque el agua y la tierra caen al piso, ¿verdad? Y el fuego y el aire suben hacia arriba dentro de ese esquema geocéntrico de las esferas concéntricas y la gran escalera o la gran cadena del ser, que subían, ¿verdad? Pero subían ¿a dónde? Pues subían a la esfera sublunar, después a Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, estrellas fijas, signos y eventualmente a Dios, ¿verdad? Y de la misma manera podían bajar al inframundo, al Hades y así por el estilo. Y esa concepción de mundo es muy importante para comprender el raciocinio y la lógica detrás de todo esto. Eso se llamaba la física aristotélica. Como consecuencia, todo en este mundo de los 4 elementos está hecho de agua, fuego, fuego, tierra y aire. Como consecuencia, nuestros cuerpos que albergan nuestro espíritu o nuestra alma estaban hechos de eso. Y la teoría médica, desde el punto de vista astrológico, desde el punto de vista tradicional, era que las enfermedades eran resultado de desbalances dentro de los tejidos o dentro de los temperamentos. Y esos 4 temperamentos aludían a los elementos, ¿verdad? Por eso es que hay 4, porque son 4 elementos. La esfera sublunar de los 4 elementos. Y esos 4 temperamentos eran el tejido sanguíneo o el temperamento sanguíneo, lo que es el temperamento flemático, el temperamento melancólico y finalmente el temperamento colérico. Y cada uno de esos temperamentos tenía un tejido asociado, ¿verdad? Que se asociaba también con lo que eran los elementos, que era básicamente la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema.
Y la idea era que las enfermedades eran manifestaciones de los desbalances de esos tejidos. Y lo podemos ver, o sea, la sangre, obviamente la sangre lo puede ver, ¿verdad? La flema uno lo puede ver. Ahora bien, ¿qué era la bilis amarilla? ¿Qué era la bilis negra? La bilis amarilla pues tiene que ver mucho con la cuestión digestiva más que nada. Y la bilis negra a mí me tomó mucho tiempo, pero por ejemplo, cuando tienes un hematoma, que la piel se pone negra, ¿verdad? Eso es parte de las interpretaciones tradicionales. Pero la locura y otras enfermedades, obviamente, partían de esa hipótesis de que las enfermedades eran desbalances dentro de los tejidos o dentro de los humores. Y cómo a la misma vez los desbalances de los humores creaban las personalidades de las personas, los temperamentos. ¿Verdad? La idea de que el sanguíneo era... Habían dos maneras de verlo, ¿verdad? De la misma manera que se ven a los elementos, que los elementos pueden ser o secos y mojados, fríos y calientes, pues los temperamentos eran extrospectivo, introvertido, emotivo y racional, ¿verdad? Era la idea de que, ay Dios mío, espero que no me confunda, sanguíneo era extrospectivo y emocional, mientras que el colérico era extrospectivo y racional. Y, coma, racional. Y espacio racional. Mientras que el flemático era introspectivo y racional, y el flemático era introspectivo y emocional. Y a la misma vez, cada uno de los temperamentos aludían a una época del año. Por ejemplo, lo que era el temperamento sanguíneo aludía al verano. Y los otros no me los sé de memoria, debería sabérmelo. Déjame buscarlo rápidamente. Eh, eh, correcto. La idea era que, perdón, los coléricos aludían al verano, los sanguíneos aludían a la primavera, los flemáticos aludían al otoño y finalmente, los flemáticos no, los melancólicos aludían al otoño y finalmente los flemáticos aludían a lo que era el invierno. Y de la misma manera, cada uno de los temperamentos y los tejidos tenía una asociación planetaria. Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con lo que era el temperamento flemático, que lo acabamos de mencionar brevemente, tenía que ver con Venus y con la Luna. Y como consecuencia tenía que ver con la flema. De dicho modo, todo lo que tenía que ver con el temperamento melancólico tenía que ver con Saturno y Mercurio, que a la misma vez tenía que ver con la bilis negra. El temperamento sanguíneo tenía que ver con la sangre, que tenía que ver con Júpiter, y finalmente, obviamente, los coléricos tenía que ver con Marte y con el Sol, que tenía que ver con la bilis amarilla. O sea que vemos aquí todo este raciocinio, toda esta conexión de cómo todo estaba ordenado de una manera muy bella dentro de la concepción tradicional de la astrología, la medicina y las enfermedades. Y lamentablemente eso se ha perdido dentro del contexto occidental. Gracias a Dios se ha mantenido dentro del contexto hindú, de la Ayurveda y de la Yotisha. Por eso es que a muchas personas les encanta lo que es lo védico, porque es el único sitio en el mundo donde eso todavía está vivo hasta cierto punto. Y de que de dicho modo era una expresión de esa manifestación tradicional que en un momento estuvo en Europa, pero que se perdió y nunca ha regresado desde hace 400 años. Recordemos, en la escuela de medicina europea se enseñaba astrología hasta el siglo XVII-XVIII. Y esto a algunas personas le puede parecer increíble, pero es la realidad. De hecho, yo creo que hasta principios del siglo XVIII, y me puedo equivocar. O sea que todo esto tiene un raciocinio para entender por qué uno decía que la locura tenía que ver con los desbalances de los humores y cómo eso tenía un efecto sobre los tejidos, los planetas, la astrología, las casas y así por el estilo. Claro, entonces vemos que hay una partición también o una desvinculación conforme va pasando el tiempo entre lo que es los humores y las enfermedades. La astrología, que viene a ser mente, cuerpo y espíritu, ¿no? O sea, trabajar al ser humano como un todo, un complejo que realmente es lo que somos, al final todos. Y Sol, luna, ascendente, exacto. Mente, cuerpo y espíritu, exacto. lo empezamos a repartir. Y hablando de ese tipo de reparticiones, me interesa señalar
dos pinturas, te las voy a mostrar para que veamos cómo nos hemos partido. Esta primera, ¿se ve en la pantalla de lo que Sí, estoy? ahora sí, sí. Ok. Esta pintura es de Jan Sander van Gemesen, ¿ok? Un pintor renacentista, dicho sea de paso, que la pinta entre 1550 a 1555. Y la pintura se llama El cirujano. Ah, ¿Por qué la muestro? Si nos- para que la gente que está escuchando el podcast, estamos viendo una pintura medieval de un señor introduciendo una especie de aparato metálico dentro de la frente de una persona que está sufriendo, ¿verdad? Parece una lobotomía antigua. Adelante. Claro, a ese punto iba. Si nos damos cuenta, el médico, que es el que está introduciendo un bisturí bastante antiguo porque es gigantesco, ¿no? O sea, los bisturís ahora son pequeños. Está sacando de la frente de este paciente de aquí una piedra. Y esta piedra, curiosamente, es la que denominan en ese tiempo la piedra de la locura. La monja que está al costado está asistiendo la cirugía y hay un hombre arrodillado, en mi caso es el lado derecho, que está con las manos arriba, meditando y esperando su turno para que lo operen, ¿no? Entonces, la locura, ya alrededor de 1500, fines de 1400, ya no era vista como una enfermedad de los humores, sino cambia la teoría y la vemos como una enfermedad física, que es esta piedra alojada en el cerebro. Es decir, al loco hay que sacarle esa locura a través de extirpar algo físico. Por eso es que lo pinta este pintor. Paro de compartir un segundo y les comparto otra pintura previa a la que acabamos de ver. ¿Se ve en la pantalla? Sí. Ok. Esta pintura a mí en lo particular me encanta y me da mucha risa. Esta pintura es del Bosco, ¿ok? Es la misma temática, se llama El cirujano también, o Extracción de la piedra de la locura, y tiene a los mismos personajes. Al clérigo, a la monja con una Biblia en la cabeza, ¿no? Y con una cara bastante interesante, como quien dice, ya, ¿a qué hora se acaba esto? El médico o el cirujano, con un embudo hacia arriba, invocando la iluminación divina, obviamente muy irónica, y extrayendo de un hombre que está sentado la piedra de la locura. Y ahora, aquí sí el Bosco le puso un elemento muy gracioso, muy picaresco, muy burlesco, y es la inscripción que está en la parte de arriba y en la parte de abajo, ¿no? Traducida al español, lo que dice esta pintura es: maestro, por favor, quíteme esta piedra. Mi nombre es Lubert Das. Y Lubert Das significa estúpido, ingenuo, tonto. Es decir, maestro, quíteme esta piedra que mi nombre es estúpido. Es decir, le estoy creyendo a usted porque soy tonto, porque soy campesino, dicho sea de paso, que ahí está el fondo del campo, que la locura es un mal físico. ¿Y por qué señalo esto? Que a mí, cuando lo leí, yo no pude dejar de reírme. Y es que o el Bosco y la sociedad de ese entonces se dio cuenta que la locura no era un mal físico completamente, que la locura tenía que ver con un mal que va más allá de lo físico, ¿no? Un mal espiritual, un mal corporal que nos compromete como totalidad, esencia totalitaria como seres humanos en general, es algo más complejo, pero que se empezó a tratar de esta manera y entonces lo recrean dentro de una pintura bastante folclórica, para que la gente se dé cuenta que no necesariamente se trata así. ¿Y por qué hago este salto? Porque entonces a el loco, entre comillas, al que padecía esta enfermedad, no solamente lo sometemos a cirugías, sino que lo empezamos a excluir, ¿no? Entonces aparece también la formación del primer hospital en España, el Hospital del Nuncio, ojo, un poquito posterior, paré de compartir, un poquito posterior a estas pinturas, pero también en un centro de reclusión. El Nuncio ya se construye en 1789 en España, ¿ok? El Nuncio Nuevo.
empieza su construcción y termina en 1793, pero se ponen a los primeros pacientes en 1794. Entonces, nuevamente pasamos a un espacio de necesidad de reclusión, necesidad de atención, necesidad de ver a la locura como algo separado de las plantas, ¿no? Como algo que hay que alejarlo de la sociedad. Pero también la locura fue una herramienta bastante política y eso me da para moverme de campo. Y es que si no concuerdas conmigo te voy a encerrar. Y el nuncio es famoso por encerrar a una mujer bruja, entre comillas, que no era bruja, vidente, astróloga, que era muy amiga de un señor que no se llevaba con la corte de Felipe V, ni de Felipe IV. Entonces, cuando ella hace una predicción y dice, el reinado de Felipe IV está en peligro, y va a ser un reinado que va a terminar mal, ah, ok, eres bruja, entonces te quemamos. Pero luego dicen, no, no te quemamos. Mejor decimos que estás loca y te mandamos al nuncio. No te encerramos, al convento. Entonces siempre hay esa necesidad de alejar a los locos para que no nos estén contaminando. Pero entonces a lo que yo iba con esto de la extracción de la piedra de la locura es que no es también una práctica netamente del siglo XIV, porque si nos retrocedemos, nos vamos para atrás, en la conquista de México, por ejemplo, Hernán Cortés llega a México y ve las primeras trepanaciones craneanas, que a él lo dejan entre asustado y maravillado, porque ve cómo intervienen las cabezas de estas personas para curar determinados males. Y él lo escribe en su crónica. Misma práctica que ocurría en Perú, en diferentes culturas, la trepanación craneana. O sea, ya operábamos, ya interveníamos el cerebro. Y curiosamente, yo pude ver una de las salas de operaciones de estos tiempos en Perú, en la parte de Huaraz, ¿ok? Que es una parte alta, seca y fría. Es una cueva donde había una mesa de piedra bastante larga. Yo puse la mano y estaba helada. Yo dije, o sea, acá ya no me siento porque me quedo ahí. Te quedas congelado como un muñeco de nieve. Y la cueva estaba tan fría, pero tan fría, que uno entraba y se tenía que poner guantes y yo sentía que me estaba pasando el frío. Y a mí me gusta el frío, pero yo decía, o sea, esto no puede ser. Y en esa cueva había un hueco en la parte de arriba que funcionaba como la luz de la sala de operaciones, que era se llama la cialítica, creo, y operaban el mediodía. Entonces, era exclusivamente para hacer trepanaciones craneanas. En Cusco también existe lo mismo, ¿no? Un lugar igual, alto, frío y seco, no puede ser húmedo. Y después de intervenir al paciente en esa sala, lo sellaban con láminas de oro para que cicatrice bien. Y entonces lo tenían que mantener en espacios fríos. No podían estar en espacios templados. Entonces, de un punto a otro, podríamos pensar que viajó ese conocimiento desde Grecia, Egipto, hasta la parte de América del Sur, que practicaban de la misma manera. Es decir, al loco, al que estoy interviniendo, no lo voy a poner en un clima húmedo, lo voy a poner en un clima frío. Eso está bien interesante de apuntar históricamente. Si se dan una vuelta por el Perú, lo pueden ver. Eso sí, vayan abrigados, porque te congelan. Te congelas. Eso. Y hablando de astrología, hay un libro muy interesante que me lo recomendó el astrólogo Albert Maceu, de Liz Green. Tal vez lo conoces. Claro, Liz Green, sí, sí. No conozco el libro que vas a mencionar, pero conozco a la astróloga. Ok, se llama Astrología y Destino, donde ella explica a través de las cartas natales de muchos personajes conocidos, suicidas, cómo influye la posición de los planetas y estas casas para que las personas cometan el acto del suicidio. Y a mí me surgió una pregunta al momento de revisar este tema, y es, cuando una persona nace y se abre una carta, se levanta su carta astrológica, ¿se puede ver
tú como astrólogo, se podría ver o saber, al menos tener algún indicio, que es una persona que va a padecer de enfermedades mentales, que va a tener algún tipo de tormento, o no, no sé. Sí, sí, o sea, se podrían hacer extrapolaciones. Por ejemplo, ya habíamos hablado de los significantes de la 6 y la 12. Generalmente personas que tengan muchas cosas en 12, 6 o combinaciones de 6 y 12, sin duda alguna va a haber algún tipo de manifestación patológica o algún tipo de dificultad, más que nada. Ahora bien, en términos de enfermedades mentales per se, hay que ver a la luna, es lo primero que hay que ver. O sea, la luna es imperativa, la luna con maléfico puede dar indicio de una persona que emocionalmente no va a estar bien o que va a tener dificultades. Luna Marte, Luna Saturno, Luna en Aries, Luna en Escorpio, sin duda alguna, Luna en Acuario, Luna en Capricornio y también conjunciones. Y si tienes la Luna, Saturno y Marte en algún signo de debilitación de alguno de esos planetas, también se podría decir algo, ¿verdad? Mi experiencia también es que cuando tenemos nodos cargados, también hay manifestaciones psicológicas difíciles. Nodos cargados quiere decir de que, por ejemplo, hay un planeta en conjunción con el nodo norte y un planeta en conjunción con el nodo sur. Eso crea complicaciones en mi experiencia. Personas que nacen en eclipses, sin duda alguna, están dados a depresiones o dificultades, específicamente pues porque los nodos están cargados. Ya sea lunar o solar el eclipse, los eclipses pueden sabotear una carta completamente. Porque ahí ya la mente y el cuerpo, o mejor dicho, la mente y el espíritu, si uno quiere ponerlo de otra manera, ya están en una posición precaria dada la situación de los eclipses. Y en adición a eso, el señor del ascendente es algo que tenemos que ver también. Un señor del ascendente en la 6, en la 12 y hasta en la 8 puede crear dificultades. Y obviamente, pues las tendencias en términos de estas patologías se podrían extrapolar a través de la confluencia de esos factores astrológicos que acabo de mencionar. Pero, por ejemplo, si tenemos Luna, Nodo Norte, Marte y Saturno en conjunción, eso es una bandera roja bien grande. Eso usualmente no pasa, pero porque es un arreglo raro, pero si sucede, puede suceder o a la misma vez con el Nodo Sur. O sea, esa es mi experiencia. Y obviamente, pues, no va a haber nadie que va a ser 100% saludable y no va a haber nadie que va a ser 100% enfermo. O sea que todo el mundo va a tener algo de eso en algún lado porque todos tenemos la 6 en algún lado, tenemos el regente de la 6 en algún lado y lo mismo con la 2 y lo mismo con los maléficos. O sea que esto son cosas que se tienen que ver de caso en caso como la astrología naturalmente es y no son cosas que se pueden generalizar. Pero mi experiencia es que nodos cargados usualmente tienen situaciones, no quiero decir psicológicas o mentales, pero hay unos cortocircuitos, para ponerlo de alguna manera. Me interesa lo que estás mencionando de la luna. Sí. Porque curiosamente todos hemos escuchado el término licántropo, ¿verdad? Claro. Pregunta, ¿qué es un licántropo? El licántropo es el hombre lobo, ¿no? Hay una canción del Hombre Lobo está en París. Ajá, sí, pero es un one hit wonder. Sí. Ajá, claro, Sí, no me sí. acuerdo quién es el cantante, ¿no? Que su nombre es Denise, en fin. Son españoles, creo, ¿no? Sí, Sí. o franceses que hablan en español, no sé, son españoles, sí. Sí, es un one hit wonder. Sí. ¿Por qué me remito a esta canción? Porque el término licantropía es un término muy, muy antiguo, muy antiguo. ¿Ok? Pero toma fuerza, curiosamente, entre 1450 y 1500, en esos 50 años. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer estas personas, estos enfermos, entre comillas, enfermos mentales, ¿no? Que padecían, según los médicos y los registros, de exceso de melancolía. Que tiene que ver con Saturno y con Mercurio. Uh-huh. Y este exceso de melancolía los llevaba a aullar en las noches de luna nueva, a quejarse mirando a la luna. Y
en muchos casos, a quejarse en cuatro patas, ¿no? A gritar. ¿Pero por qué gritaban? Es que la melancolía es algo bien interesante, porque es una mezcla de dolor, nostalgia, depresión, por ahí un poquito de euforia. Es una sensación bien particular. Y entonces, al ver a estas personas en cuatro patas, es que dicen, cuidado, porque en luna llena aparecen los hombres lobo, que toman fuerza pues en la ficción, en la modernidad, y lo más cercano para mí, el referente de esta película Crepúsculo, que tiene una especie de hombres lobo bien alucinantes. Entonces, seguimos con la idea de este hombre, pero tiene que ver con la luna. Eso. Crepúsculo es Twilight, ¿no? Sí. Ya. No, lo que te quería decir era que la melancolía tiene que ver con la bilis negra y tiene que ver con Saturno y Mercurio, que son los grandes, bueno, que Saturno es el gran maléfico, ¿verdad? Pero recordemos que la melancolía era un temperamento que tenía que ver con la emoción internalizada, o sea, que hace mucho sentido. Y ahora que mencionas la luna, otro aspecto que también hay que tener en mente cuando analizamos cartas natales y queremos ver situaciones emocionales o psicológicas, la luna vacía de curso, sin duda alguna, también es una manifestación en una carta natal que puede dar un indicio de una persona que va a tener dificultades emocionales. La luna vacía de curso es una luna que no aplica a otros planetas a través de aspectos clásicos. Tengo entendido que hay tres definiciones, ¿verdad? Está la definición helenística, está la definición medieval y la definición de William Lilly, que es más renacimiento. Pero la luna vacía de curso es básicamente una luna que no conecta con ningún otro planeta. Lo que pasa es que hay unas variaciones en términos de la definición. Pero lo que sucede es que ahí la luna está solita, no tiene ninguna conexión con ningún otro planeta de la carta y como consecuencia se crea una especie de, pues, de alejamiento, una especie de melancolía, perdonando la redundancia, pero de tristeza, más que nada porque no hay una conexión entre lo que es la mente del manas, desde el punto de vista del sánscrito, que es la luna, y el resto de los planetas en la carta. O sea que eso hay que tenerlo en mente. Interesante que sea una luna sola, porque curiosamente estos locos en la antigüedad, porque ahora es muy distinto, también estaban solos. Personas que o las recluían por miedo, los locos terminaban recluidos, o encarcelados, pero no en celdas comunes, encarcelados en celdas aparte. Entonces siempre el loco tenía que estar aislado, tenía que estar solo, y el inquisidor tenía que pasar también solo para determinar, porque era el potestad de los inquisidores, si era loco y le daban la venia de la locura, entonces no lo podías tocar. Tenías que dejarlo preso, pero con vida. Pero si no era loco, entonces, ¿qué era? El endemoniado. Tenía que ir a la hoguera, ser colgado, o en fin. Pero necesariamente era una persona que estaba muy sola. Y eso está interesante de apuntar. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona tiene exceso de fuego? Y eso es algo que a mí me da mucha curiosidad porque hay manifestaciones de la locura como locura violenta. Eso es el temperamento colérico, correcto. El Claro. cólera, ¿verdad? Vean cómo las palabras han sobrevivido. Melancolía es tristeza y cólera es rabia, ¿verdad? Sí, es básicamente coraje. Claro, lo que se llama ahora mismo el loco, hay locos pasivos y locos activos. Y los locos activos, que son los más peligrosos, para mí ambos son peligrosos, pero el loco activo, que es el loco que tiene arranques de ira, ¿no? O sea, que puede matar, que golpea, que se pone como una bestia, perdonando la expresión. Entonces, en estos casos, en el caso del loco colérico, ¿cuáles son los planetas que influyen o que tienen mayor preponderancia? Yo me imagino que debe ser Marte, Desde un pero... punto de vista teórico, Ajá. ya que desde el punto de vista práctico no tendría la experiencia para decirlo, pero desde el punto de vista teórico sería Marte y sería el Sol, los planetas de fuego. Interesante. Y en el caso de las personas que tienen, por ejemplo, bipolaridad o borderline, el borderline lo han sacado hace muy poco de la enciclopedia de enfermedades mentales, porque es muy complicado de definir, ¿no? A diferencia de la bipolaridad tiene cuadros grandes, 3, 6 meses de depresión o de euforia. El borderline no, puede ser una cosa muy cambiante. Pero en estos casos, el borderline es una mezcla, ¿no?
puedes tener un cuadro de estar muy feliz y de un minuto a otro pasar a una depresión espantosa. En estos casos, ¿cuáles serían los planetas? O los... Yo creo que en ese caso habría que ver la casa 12 más que nada. La Ujú. casa 12 y yo también vería los nodos cargados. Pero yo creo que ya la cuestión de bipolaridad es una cuestión que tiene que ver mucho con esta interpretación antigua de los espíritus y de cómo eso tenía una repercusión sobre uno. Esa explicación tradicional yo creo que todavía debe considerarse como algo viable dentro de lo que es la manifestación de la bipolaridad actual, ¿verdad? También hay muchas cosas que, también hay otros elementos modernos que también afectan mucho la enfermedad mental, ¿verdad? Que no tienen que ver con las características de la carta, sino con las características del ambiente, ¿verdad? Lo que es la tecnología, la contaminación, la comida que comemos. Eso también tiene un efecto que es añadido a lo que sería la carta natal. Pero hipotéticamente yo diría eso. Entonces, la locura sí, según, esta es una pregunta de opinión. Ah, La locura sí puede ser considerada una enfermedad de desbalance. definitivo. Claro, desde el punto de vista tradicional, obviamente, sí. Desbalance, y al fin y al cabo, o sea, y a la misma vez hay enfermedades mentales de diferentes grados, o sea, yo creo que hay enfermedades mentales que se pueden sobrevenir con disciplina y trabajo, ¿verdad? Y hay otras que sencillamente son casos perdidos. Que ahí es donde de verdad entra el valor de la medicina moderna. De cómo, pues, en vez de matarlos o meterlos en una cárcel, como era el caso antiguo, pues hoy en día, pues gracias a Dios hay drogas lo suficientemente potentes para que esas personas sean más o menos funcionales dentro de la situación actual. El caso de la esquizofrenia, a mí también me llama la atención. Yo diría que me gusta mucho. Cualquiera me mira raro, pero en fin. Ah, Y en el caso de los esquizofrénicos, hay algunos que escuchan voces, ¿no? Que le dicen, mátate, o mata al perro, o tírate del balcón, ahórcate. Como hay otros que ven y escuchan, ¿no? Y hay algunos casos muy raros que sienten, que los tocan, o que los persiguen, o que los vigilan. Entonces, no puedo hacer nada porque me está vigilando, no sé, el cuco, ¿no? Entonces, en el caso de la esquizofrenia, que es una enfermedad con manifestación, de alguna manera, distinta en cada persona, pero manifestaciones. ¿Qué casas estarían más fuertes desde el punto de vista teórico? ¿O qué planetas? obviamente, casa 2 otra vez. Y también hay que recalcar que desde el punto de vista tradicional, cuando la luna estaba en el ascendente con algún maléfico, ese tipo de manifestaciones psicológicas eran muy, muy comunes. Pero ahí habría que ver 12 y 6 también, porque muchas veces los esquizofrénicos también sufren de otras enfermedades físicas más que nada. A veces por autoinfligidas, ¿verdad? A través de su enfermedad. Pero yo vería la 12 sin duda alguna. Y también la cuestión de los nodos cargados. Eso es algo que en mi experiencia siempre hay algo ahí, hay un cortocircuito. Pero desde el punto de vista tradicional, si la luna está con Saturno en el ascendente, aspectado maléficamente por Marte, o al revés, ¿verdad? La luna con Marte aspectado maléficamente por Saturno, en malas dignidades esenciales, en el ascendente también crea preponderancia hacia eso. ¿La casa 12 es la casa de los demonios internos? Eso es una interpretación moderna. Realmente la casa 12 es la casa del Maldaimon, es la casa de los enemigos ocultos, es la casa, digamos, de la magia. Y la interpretación moderna, pues, es la casa de los demonios internos, o la casa de lo interior, o la casa de la psiquis, como mencioné al principio. Pero más que nada es la casa del Maldaimon, que era el agente número uno, es el diablito, o sea, lo que habíamos hablado antiguamente en otro podcast, o sea, es el diablito que te está hablando como le hablan a los esquizofrénicos, por eso es que desde el punto de vista tradicional uno pensaría en eso. Ahí era donde yo quería llegar, porque entonces este demonio, entre comillas, que se manifiesta
Porque al menos en mi experiencia no he conocido a ningún esquizofrénico que me diga, me están hablando para que ayude a, no sé, a mi vecino, sino siempre es, me Pero lo están... hay. Tú dices como algo positivo. Claro, Bueno, esos son la gente que están que son bien religiosas, que están bien dadas a la vida religiosa y vida espiritual y que tienen una comunión constante con Dios, ¿verdad? Y esas son personas que tienen una empatía palpable. Pero, ajá, exacto, no hay ese caso como tú mencionas, tienes toda la razón. pero en el caso psiquiátrico, al menos yo no he visto a nadie que, doctor, me hablan para que ayude, no, doctor, me hablan para que lo mate, me hablan para que me mate. Exacto, exacto. O sea, ya, ¿no? Entonces, este tipo de enfermedades no es la única, la esquizofrenia. Sí se podría vincular, y esto también es pregunta de opinión. Yo pienso que sí, pero me encantaría escuchar tu opinión. Vincular a la manifestación demoníaca, entonces sí, en estos casos, el loco, entre comillas, sería un Definitivo. loco, Perdón, ¿qué ibas a preguntar? loco y endemoniado están de la mano en estos casos. Definitivo. 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 Y es que esa era la razón, esa era la explicación tradicional. Y sigue siendo la explicación en el mundo moderno. Lo que pasa es que nosotros no creemos en esas cosas. Pero sí, sin duda alguna. O sea que la Y lamentablemente muchas veces a las mujeres son las más que las poseen. Por eso es que cae dentro de esa situación. Porque son las más susceptibles y las más sensibles a ese tipo de cosas. El hombre no es más duro de penetrar, o sea, perdonando la redundancia, pero la idea es que sí, ese es el caso. Ese es el caso y los cambios se dan. La cuestión de la luna en las mujeres, los cambios. Sí, definitivo. Y de hecho, irónicamente, hay muchas manifestaciones modernas en términos de estos grupos pseudo religiosos que irónicamente tienen eso atinado. Pensemos en los cientólogos, en Scientology. Ellos tienen unas ideas bien locas, pero estas ideas de que tienen parásitos que se pegan a uno, es esa misma interpretación tradicional. O sea que hasta cierto punto la han dado correctamente. Pero no hay que ir a la cientología para entender eso. Eso lo podríamos ver desde el punto de vista católico tradicional, de las posesiones. O sea, ahí es que entran los exorcismos, ahí es que entra toda esta cuestión que literalmente estaba bregando con gente que tenía problemas mentales. Sí, la posesión demoníaca sin duda alguna era lo que hoy en día probablemente le podríamos decir esquizofrenia o le podemos decir aspecto bipolar. Claro, a diferentes grados porque hay diferentes demonios. Claro, uno dice eso y lo ven como un loco porque no va acorde con los paradigmas modernos de la medicina. Pero así fue como el hombre entendió la situación por siglos, si no milenios. O sea, Esto está bien interesante, porque conversando con un exorcista hace muchos años atrás, lo de hace probablemente 10 años atrás, él me dice, el exorcismo se aplica cuando por lo menos 3 psiquiatras han probado correcto, tratamiento con la persona y ninguno ha resultado. correcto. Pueden haber sido más, pero es decir, cuando ya la ciencia no puede hacer nada, entonces sacamos al demonio. Correcto, Podemos, los exorcistas antes de hacer el exorcismo se tienen que asegurar de que la persona está efectivamente poseída, porque muchas veces ese no es el caso. Muchas veces cuando la gente dice, ay, estoy poseída, eso no estás poseída tres carajos. Eh, las posesiones son bien particulares y son todas diferentes. claro, Pero sí, o sea, yo he visto entrevistas con exorcistas y efectivamente eso es modus operandi, lo que acabas de mencionar. Tengo entendido. sí, 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 entonces, sí también. No, no sé cómo lo ves tú, pero yo veo a la enfermedad mental, usando un término bastante moderno, porque también fines del siglo XIX es que se establece el término enfermedad mental oficialmente, ¿no? Que ya llega hasta el siglo XX, pero antes de eso era una enfermedad y nada más. Pero tomando como referencia el término enfermedad mental, yo la veo como una frontera bastante difusa, bastante liminal y bastante complicada
entre la conexión demoníaca y la conexión humana, como una manifestación de la naturaleza demoníaca que tenemos todos, porque todos tenemos casa 12, ¿no? Sí, aunque yo no usaría esas palabras, pero es la conexión más que nada, más que la naturaleza, la conexión a esa posibilidad, exacto. Oh, sí, definitivo, yo creo que yo puedo estar de acuerdo con eso. Cuando se hace manifiesto ese lado oscuro, por decirlo de algún modo, Claro, ¿no? y van a haber personas que van a estar más predispuestas a esa conexión que otras, dadas las posiciones, exacto. Claro. Entonces, yo lo veo como esa frontera que es muy complicado de cruzar o de definir, Sí, porque no, porque no no, tenemos las herramientas, ni tenemos la instrucción, ni el contexto tradicional para lidiar con esas cosas de una manera ordenada. Tendríamos que recaer en cosas antiguas como estamos haciendo aquí para poder empezar a entenderlo. Porque literalmente ya de por sí los paradigmas modernos nos categorizarían a nosotros dos por este podcast como personas que obviamente carecen de su dominio mental y padecen de enfermedades psicológicas, precisamente por estar hablando de estas cosas que hoy en día dentro del contexto moderno se consideran supersticiosas, antiguas, arcaicas, fantasías, cuando probablemente no lo son. Pero como ya hemos mencionado anteriormente, o sea, esto es parte de la crisis del mundo moderno, que lo podemos ver en todas las ramas del saber humano. claro, eso es algo que a mí me llama siempre la atención, ¿no? Lo complicado de definir entre un paso y el otro y las preponderancias que cada persona tenga pues, al momento de nacer, ¿no? Nuestras marcas astrológicas. En fin, no sé si hasta ahí te surge alguna pregunta o... No, para nada. Yo creo que esto ha sido excelente porque hay muchas personas que, o sea, la enfermedad mental, aunque hoy en día haya toda una rama de estudio y profesiones, realmente la enfermedad mental, de la misma manera que la medicina en sí, a menos que sean eh, tratamientos físicos bien sencillos como fracturas, operaciones, ese tipo de cosas. Hay muchas cosas que la medicina moderna eh, meramente se aguanta por hipótesis. Las enfermedades mentales es un caso, pero también, por ejemplo, la nutrición es otro que también tiene que ver mucho con los elementos y los temperamentos y los tejidos. O sea la medicina sigue siendo algo que se parece mucho a la astrología dentro de la concepción moderna. O sea, la medicina moderna es algo que todavía guarda mucho con lo que es la astrología tradicional, en el sentido de que uno está tratando de averiguar a través de las señales, a través de los signos y las aseveraciones a ciencia cierta, desde el punto de vista moderno, muchas veces son bien pocas, especialmente cuando estamos hablando de lo que es las enfermedades mentales. Y algunos se sorprenderían que dentro de otras connotaciones médicas también hay muchas interrogantes y muchas hipótesis que a veces no se, no se tratan con el debido sentido crítico. Por ejemplo, la teoría viral de que si tú tienes un virus te vas a enfermar automáticamente. Eso no es del todo cierto. O sea, hay personas que se enferman cuando están infectados por un virus y hay otras personas que no se infectan cuando están infectados por un virus. Y eso a algunas personas le puede sorprender, pero esa es la realidad de las cosas. Y hubo unos experimentos en el 1918 con la gripe española que han surgido con esta situación del COVID ahora, que demuestran eso, de que hubo unos experimentos que infectaron un montón de soldados con el virus, algunos se enfermaron, algunos no. O sea, la medicina moderna tiene esta idea de venderse como que es la más exacta, 1 más 1 es 2, perdón, 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4, pero realmente hay muchas lagunas. Hay muchas situaciones que no son tan claras. Claro, donde sí acierta la medicina moderna es en esa idea de matarlo todo, que es lo que hacen los fármacos, los antibióticos, los anticonceptivos, la quimioterapia. O sea, es la idea de que vamos a curarte matando. Eso sin duda alguna pues tiene un resultado, ¿verdad? Lo que pasa es que es un resultado
difícil, incómodo y hasta a veces letal para algunos pacientes, especialmente citando el caso de la quimioterapia. Pero es bien interesante porque cuando viene la situación de enfermedades mentales, yo creo que las explicaciones tradicionales antiguas aún tienen mucho que decir. A mí lo que me da curiosidad es cómo curaban o cómo trataban estas enfermedades agresivas los médicos antiguos. Porque, o sea, ahora es muy sencillo, no viene un esquizofrénico gritando que está viendo 50 sombras que lo quieren matar o que lo están agarrando. Una inyección y lo callaste 24 horas. No, y hay muchos esquizofrénicos que nunca van a un exorcista, que esa es otra tragedia. Claro, pero entonces, remontándome a la época hipocrática, ¿no? O a la época de la cultura inca o la cultura del Tahuantinsuyo. Tiahuanaco, por ejemplo, que hace muchísimo, cuando todavía los bisturí eran de metal pulido y piedra, ¿no? ¿Cómo manejaban estos cuadros o estos ataques? Bueno, usualmente, desde el punto de vista que yo conozco, que es el ayurvédico, era con la dieta y el estilo de vida, que era la medicina real, desde el punto de vista pues, ayurvédico, de cómo uno puede tratar una enfermedad a través de la dieta. Y obviamente, pues el arbolario, las medicinas, pero eso iba de la mano del estilo de vida que uno tenía. Y tú mencionaste algo bien importante, que eran los cambios de clima. Porque desde el punto de vista tradicional, las enfermedades eran desbalances de temperamentos, ¿verdad? Desbalances de tejido. Pero esos desbalances se ocasionaban a través del clima, muchas veces mucho frío, mucho calor. O sea, que había que moverse. De la misma manera, los estilos de vida también afectaban a uno. Y específicamente lo que era la dieta. Ahora bien, a tratamientos ya más rudimentarios en relación a cosas más físicas como fracturas, hematomas. Hay muchos acercamientos, o sea, en la antigua Grecia, perdón, en la antigua Roma, para bregar con fracturas lo que hacían era que cogían el hueso de la persona y lo estiraban y lo mantenían fijo. Que es más o menos lo que hacen los yesos hoy en día, claro. Te tenías que quedar encamado cierto tiempo y al tú estirar el hueso roto, pues eso lo alineaba para que se curara el tejido óseo. O sea, hay muchos acercamientos que varían de cultura en cultura, a mi entender. Claro, este no es mi campo, ni es mi expertise, pero mi impresión es que varía de lugar en lugar, pero que en esencia los tratamientos siempre recaían desde el punto de vista más elemental y físico en lo que era la dieta y el estilo de vida. Y subsiguientemente era la cuestión espiritual, la religión, la oración, la meditación, o sea, prender una vela, hacer un mantra, hacer un puya, ese tipo de cosas. Porque en los escritos de astrología védicos, o sea, los remedios para lidiar con enfermedades o con mala suerte, por ejemplo, no tener hijos, ese tipo de cosas, que desde el punto de vista védico era una tragedia. Era la cuestión espiritual, hacer mantras, hacer oraciones y a la misma vez hacer donaciones de ropa, de comida. O sea que vemos que al fin y al cabo, si uno ve a la enfermedad desde el punto de vista tradicional como una manifestación física y una manifestación, digamos, kármica, pues los acercamientos y los tratamientos tienen que ser físicos y kármicos. Físicos en el sentido de dieta, ejercicio, modo de vida, y kármicos en el sentido espiritual y religioso. Que era más o menos lo que hacía también en el cristianismo, ¿verdad? La idea de la religión, vamos a rezar, vamos a hacer el exorcismo, pero a la misma vez vamos a moverte del lugar, evita estas comidas, evita estos climas, evita estas situaciones y así por el estilo. Lo cual no me lleva a pensar que se pudieran evitar las crisis. O sea, en algún momento tenía que haberle pasado a alguien una crisis terrible, ¿no? Y cómo la controlaban, a través de qué plantas o... Claro, claro, pero también hay enfermedades que se pueden tratar y hay otras que son terminales. O sea, Claro. que la medicina no es todopoderosa, lamentablemente, o sabe Dios si afortunadamente. O sea, que también hay diferentes grados. O sea, hay personas que sencillamente no podían tratarse y se morían, como hoy en día hay gente que tiene unas condiciones médicas que son bien Incurable. difíciles de tratar y mueren. Y lo mismo era en el mundo antiguo. O sea tampoco podemos mitificar la medicina antigua como si fuera perfecta, no.
Quizás iba más a tono con el mundo, ¿verdad? Y estaba más balanceada, pero tú sabes, siempre ha sido una lucha en contra de la muerte. Y los mismos problemas que tenían los médicos antiguos son los mismos de ahora. Claro, de la misma manera la medicina moderna tiene muchos avances. Por ejemplo, las cuestiones salubristas, la higiene, eso es titánico. O sea, Sí, que antiguamente no se tomaba en cuenta o sea, no estaba tan presente. Disculpa, adelante. claro, eso sí, pero por ejemplo, voy a dar un ejemplo contrario a lo que estoy preguntando. Y es, yo sé cómo los volvían locos. En el caso de la cultura chavín, por ejemplo, si robabas o si violabas a una mujer, ¿no? O matabas. El castigo era, los cogían, les daban ayahuasca a las más o menos 12 del mediodía, ¿ok? Y San Pedro, que es un alucinógeno. Y en la Ah, noche, los dos, a la misma vez. sí, Oh, se wow, San Pedro es bien fuerte, me han dicho. Wow. bravo, no, sí, bravo. Y cuando caía el sol, ya no había nada de luz, más o menos a las 8 o 9 de la noche, los metían a el camino que te conduce al Anzón monolítico, que es un El- camino. ¿Qué, El, qué camino es ese, perdón? el Anzón monolítico es una edificación, una estatua de piedra que es pequeñita, yo diría que es de mi tamaño, un poquito menos, yo soy chiquita, que está en el medio de una cueva de rocas que tiene una mezcla de rostro felino con serpientes y ave. O sea, unos ojos enormes, le rodean, parece medusa, ¿no? Le rodean serpientes y tiene colmillos felinos, es bien, bien feo. Entonces, para llegar al Lanzón hay que pasar por un túnel bastante estrecho, donde un poco más pasa, un gordo pasa de costado, ¿no? O sea, pasas, vas de uno, y hay ventanitas muy chiquitas por donde entra el aire de una manera muy agresiva y suena como si alguien estuviera soplando. Yo fui a verlo, a Lanzón, de día, y cuando tú lo ves, tú dices, esto, o sea, te quedas mirándolo. Imagínate entrar a ese túnel pequeñito, con esos ruidos, que parece que alguien te estuviera soplando o gritando, bajo el efecto de ayahuasca y San Pedro, Los dos a la misma vez. a la misma Porque vez. a mí me han dicho que la gente que hace San Pedro se vuelve loca para siempre, supuestamente. No sé si eso es cierto. Si no lo haces con un guía, sí, sí, porque es O sea que después de ese ritual, el, el tipo estaba loco para siempre. claro, los Wow. metían por ahí y ellos llegaban al Anzón y solamente estaba iluminado el Anzón con una antorcha. Entonces se veía una cosa, pues con una sombra, un monstruo espantoso. Bajo todos los efectos que tenían en el cuerpo, salían completamente locos y se perdían. Los encontrabas morían en el camino, ¿no? Porque ya no sabían dónde estaban. Entonces, sé esa técnica de castigo. Wow. Que me parece muy ingeniosa. Deberíamos regresarla, deberíamos ponerla hoy en día. Yo creo que sería genial. Eres malo. Y yo creo que si lo sobrevives, ya pagaste tu deuda. Si no, pues lo siento mucho. Bueno, había muchos que quedaban ahí, ¿no? O sea, miraban, era tanta la impresión y se morían. Wow. Bien. Pero entonces, esa era la manera de volverlos locos. Yo lo entiendo. Pero la manera de controlar esas locuras es lo que a mí me llama la atención. Quizá alguna planta maestra. No he encontrado ningún registro en mi investigación, pero tengo la ligera sospecha que a través de alguna de estas plantas guías, tal vez se podía tratar. Bueno, tenemos el caso moderno de cómo, creo que era en Suiza, pero hay gente que está haciendo experimentos con adictos, que no necesariamente es una condición psicológica, pero es una condición, digamos, la adicción es una cuestión, o sea, de locura, quiero decir, es una condición psicológica, pero no es una condición de locura. Pero hay personas que están tratando la adicción a la heroína con ayahuasca y alucinógenos. Y aparentemente está dando resultados de cómo eso lidia y a la misma vez cómo terapias de ketamina, en microdosis obviamente, que es un anestésico de animales, pero que también tiene connotaciones psicotrópicas, cómo hay experimentos con pacientes que sufren de depresión severa.
o sea, que vemos que esta idea que tú estás diciendo se está aplicando a personas que tienen unas patologías particulares. Claro, son patologías adquiridas, aunque alguno diría que la adicción es genética, pero no creo que eso sea el caso. Adquirido en el sentido de que pues uno desarrolló la adicción en la vida y uno desarrolló la depresión en la vida, ¿verdad? Recuerdo este caso de un señor que lamentablemente perdió a sus 2 hijos de suicidio separadamente. Y era un señor que estaba sufriendo de una depresión severa y iba a estas terapias de ketamina y lo ayudaban. Pero, o sea, las personas están haciendo experimentos para lidiar con estas condiciones utilizando estas plantas sagradas. Claro, o sea, eso a mí me lleva a pensar que por ahí deben haber tenido algún tipo de conexión para tratar porque las enfermedades vienen con el ser humano. O sea, no es algo ni muy moderno, ni el ser humano desde que tiene vida ha tenido que experimentar muchas cosas. Por eso es que está en la carta astrológica. Claro, claro, o sea, eso... Todo lo que está en los significantes astrológicos tradicionales son cosas que el hombre siempre ha tenido a lo largo de la vida. Enfermedades, pero a la misma vez las diferentes significaciones, familia, padre, mamá, relaciones, amor, esposa, vida espiritual, trabajo, vida doméstica, así por el estilo. Ancestros, o sea, eso, Correcto. Eso es. Por eso me daba esta curiosidad, pero bueno. Pues Gabriela, yo creo que esta ha sido una conversación muy buena. Para todos aquellos que estén interesados en conocer más acerca de Gabriela, que abajo le dejo los enlaces a sus diferentes obras literarias y también otras cositas que están allí. Gabriela, muchísimas gracias, de verdad, nuevamente, muchas gracias por insistir. Esta conversación ha sido muy enriquecedora, como usualmente son, y espero que regreses en el futuro con algún otro tema y te quiero dar las gracias porque ha sido una conversación muy amena. Gracias a ti, Fernando, por el espacio y sí, con mucho gusto de seguir como invitada en el podcast. Yo, encantada. Claro que sí, tú me lo dices y aquí a la orden. Así que te veo en el próximo. Muchas gracias, Gabriela. Gracias, un abrazo. Chao, chao.